Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente juntos para escuchar la enseñanza número 2. Estamos con la serie El Espíritu de Verdad, un contraste de espíritus. Y el título de nuestra lección del día corresponde a las diferencias que el Espíritu Santo enfatiza, parte 2. Le pedimos al Padre Celestial que Él tome control de este tiempo de enseñanza, que nuestros oídos sean agudizados y que tanto nuestra mente como nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu esté atento a lo que se está declarando, porque Él trae palabras de bien, de vida para cada uno de nosotros. Háblanos, Espíritu Santo, nosotros escuchamos. Amén. Juan 14:17 nos habla el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. El día de ayer hacíamos la afirmación de 3 puntos importantes. Número 1 es que hemos de conocer al Espíritu Santo y esto lo logramos cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y somos sellados por su Espíritu. Como punto 2 dijimos que es importante o reconocemos al Espíritu Santo, pero también porque caminamos con Él y Él con nosotros. Tenemos un diálogo íntimo de participación, de coinonía, de amistad, de cariño, para saber qué hacer, cómo actuar, cómo dirigirnos. Y como punto 3 dijimos que cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Y este es el que convence de pecado. Y este Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad y hacia todo conocimiento en Cristo Jesús. Hablábamos también que es importante entender que por más que queramos, muchas veces no vamos a ser aceptados por las personas en este mundo, pues si ellos no tienen a Jesucristo en su corazón, se queda más que evidente una rivalidad, una discordia, porque no es lo mismo el Espíritu de Dios que el espíritu que se mueve en el mundo, en las tendencias, en lo cual quiere decir que cada quien haga lo que bien le plazca, respondiendo a apetitos naturales, carnales, que muchas veces pueden ser contrarios contra la voluntad de Dios y que lo que hacen es separar a las personas de Dios. También hemos aclarado que quien puede convencer de pecado, quien puede redarguir a las personas, es solo el Espíritu Santo. Así que si usted y yo conocemos personas que no conocen de Dios, muy importante que demos testimonio, muy importante que hablemos de Él, que demostremos con nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar que Dios es un Dios vivo y que en Él no hay error, que en Él hay vida y vida en abundancia. Y es así como hoy retomamos hablando no solo de esas principales diferencias, sino también del compromiso que se requiere de nosotros para que nosotros sigamos en pos del Señor. Juan, en el capítulo 14 y verso 17, al decir que el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, está afirmando que hemos de entender que los que nos ejercitamos en la vida espiritual entenderemos las cosas espirituales que estén dentro del dominio de Cristo y subyugado a Él. Porque ciertamente hay personas que se ejercitan en la vida espiritual, pero no apegados a Dios y a su palabra, sino que han buscado otras vías, otros contactos, otras prácticas que están alejadas de Dios y que a veces son de apariencia buenas, mas sin embargo de trasfondo malas, porque todo lo que sea el mundo espiritual separado de Jesucristo está marcando una diferencia, está diciendo no quiero nada con Dios y entonces está yendo en contra de natura, en contra de la voluntad del Padre Celestial que es creador de la tierra. Nosotros damos gracias a Dios porque podemos hablarle al Espíritu Santo porque nosotros lo tenemos y en el nombre de Jesús pedimos, rogamos y Él trae esa fuerza
para que cada uno de nosotros pueda vivir un día mejor, pueda acercarse más al Padre Celestial y pueda vivir en la plenitud que Cristo ha traído. Pedir, hablar sobre el mérito de Cristo. Esto va a denotar, va a hacer mostrar a todos los demás que creemos en lo que Él hizo en la cruz. Y ese trabajo que Jesús hizo en la cruz fue un trabajo de abogacía en el cual Él se entregó, se presentó delante de Dios Padre como sacrificio vivo para que cada uno de nosotros al recibirle pudiéramos disfrutar de Él, de lo que Él es, de esa fuente de vida, de sanidad, de felicidad, de paz. El Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos ha sellado y nos da una plenitud, nos da una alegría a pesar de que se pasen momentos difíciles. Nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da esperanza. Con frecuencia podemos ver personas que se acercan a nosotros y dicen, usted que vive tan feliz, usted que Dios lo escucha, usted que es tan positivo. Pero en sí todas estas manifestaciones son dadas por el Espíritu Santo, porque hemos creído en Él, porque lo hemos aceptado, porque entonces cuando hablamos con Dios renovamos nuestras fuerzas, nos sentimos escuchados, nos sentimos amados, podemos tener esperanza de vida, porque eso fue lo que Jesucristo vino a darnos. Y de ahí que nosotros hemos de vivir diferente a lo que viven los demás, porque nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestra plenitud no es por logros de cosas efímeras, no es por usar marcas, no es por tener posesiones económicas o títulos, sino por tener a Jesucristo, el cual nos viene a dar vida y vida en abundancia. Las personas que realmente están comprometidas con Jesucristo, con la obra que Él está haciendo en ellas, con el plan de Dios de vivir en plenitud, son aquellas que entienden que hay un propósito más allá de lo que tengan enfrente, que a pesar de que puedan estar pasando momentos difíciles, que a pesar de que el mundo pueda traer situaciones, escenarios, ambientes adversos, Él los sostiene, Él los sustenta y en el momento que el Padre Celestial lo decide, da bandera de victoria. Nuestra razón de vida en este mundo es porque Dios quería que nosotros viniéramos. Ninguno de nosotros fue un accidente. No fue como se expresan a veces una noche de copas locas, un gol, una irresponsabilidad. Es porque primero hemos nacido en el corazón de Dios y luego Él nos ha traído a vida. Y Él sabía las circunstancias que íbamos a nacer y Él sabía las cosas que íbamos a vivir, experimentar. Mas sin embargo su palabra dice, no temáis, yo he vencido al mundo. Y al mundo es decir, a todo lo que tenga que ver con la maldad, a todo lo que tenga que tener relación con el diablo, con Satanás, con sus pensamientos de destrucción para la raza humana, porque eso fue lo que Él ha pensado y ha manifestado una y otra vez cuando lo leemos en las Escrituras de todos sus planes en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos de Dios. En vista de que Él no se sometió a Dios y que Él se rebeló, entonces Él fue destronado, fue desterrado, fue sacado del cielo. Y está esperando, aunque ya fue juzgado, está esperando recibir ese castigo que Él ya ha sido declarado por medio de Dios Padre que se merece. Pero entonces en su inconformidad, Él quiere también arrasar con la creación de Dios y por eso Él engaña a las personas, por eso Él se muestra bueno, pero luego sus fines son malos porque en sí lo que busca es adeptos para llevarlos con Él a ese castigo perpetuo. ¿Y qué castigo más grande habrá si no es la separación por la eternidad de vivir lejos de Dios? Hemos de entender que la gente cuando muere, muchos se afligen y se acongojan y dicen, hay una vida tan corta. Nosotros somos seres eternos porque tenemos un tiempo estipulado para este mundo físico, pero en el mundo natural hay una eternidad. Y ahí es donde decidimos si aceptamos la muerte de Jesucristo y vivir de acuerdo a sus disposiciones, a su palabra, a lo que Él ha dejado en sus mandamientos. Y entonces nos aseguramos vivir con Jesús por la eternidad, con Dios Padre, en la plenitud que Él pensó para nosotros.
Y esa vida eterna la empezamos desde ya en esta tierra y la continuamos, porque el apóstol Pablo dice, ausente en el cuerpo, presente ante el Señor. Quiere decir que seguimos viviendo. Aquellos que lloran que han partido y piensan que todo se terminó. Y aún dentro de los hijos de Dios hay ese pensamiento. Hoy yo les digo, recuerden que eso no es así. El apóstol lo dice en la palabra y las escrituras son inspiradas por el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios es palabra de verdad. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Él no miente. La misma palabra lo dice, Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él está diciendo, ha pasado de muerte a vida. Pero aquellos que pierden la oportunidad de aceptar a Jesucristo para reconciliarse con Dios Padre, parten de esta tierra a una eternidad lejos de Él. Y por eso es que es en esta tierra que usted y yo hemos de determinarnos, de decidir por Cristo. Y esto lo hablo para creyentes y no creyentes. Es la oportunidad que Dios está abriendo para que usted, si está escuchando este mensaje, entienda que lo que mueve el corazón de Dios no es el castigo, no es el odio, no es el maltrato. A Jesucristo lo que le mueve es la pasión. La pasión del amor por las almas. Por eso el Padre Celestial se desprende de su Hijo Jesucristo y lo envía al mundo. Y también Jesús en obediencia viene al mundo dejando todo su poder y su gloria y se hace como hombre y toma esa apariencia y ese cuerpo terrenal. Y va a la cruz y muere, porque Él también desea que haya una reconciliación entre la raza humana y Dios Padre, para que vivan juntos por la eternidad. Y dicho esto, retomamos que hemos de entender la separación que hay del mundo. Y ese es el título del tema del día, las diferencias que el Espíritu Santo enfatiza. Hemos de recordar que en tiempos pasados todos los que eran creyentes en Cristo y los que no estaban separados. Y era tan evidente esta separación que se daba entre uno y otro que los que estaban en contra del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, los perseguían, los mataban, les trataban de hacer cosas terribles para poder acallarlos, para tratar de que no hablaran del poder de Dios y de su plan de salvación para la humanidad. Tertuliano dijo, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. ¿Por qué? Porque hizo énfasis en que no tenía sentido matar a los cristianos, porque cada vez que uno moría aparecían otros 2 o 3 creyendo en Cristo. Y entonces se vio que no tenía sentido estarlos matando. Hoy en la actualidad, el mundo ya no intenta matar a los creyentes en Cristo, porque ya no ven que eso sea tan efectivo. Pero en cambio intentan sacarnos las garras y los dientes para hacer que nos volvamos gatitos inofensivos que maullamos junto al fuego, mientras el mundo, la decadencia de este mundo, las malas acciones van en marcha en dirección hacia el infierno. Hay muchas cosas que amedrentan a los hijos de Dios. Por eso vienen luchas, por eso vienen pruebas, por eso los sufrimientos, por eso las injusticias. Y la gente dice, ¿dónde está Dios? Y es que parte de ese reclamo y esa pregunta es impulsada por Satanás para que la gente se levante en contra de Dios y se enardezca. Pero ciertamente todo es gestionado, todo es gestado, todo es hecho por el enemigo, porque nunca los planes de Dios son de mal, nunca los planes de Dios son de destrucción. Y tal vez usted diga, pero y en las batallas cuando se leen en la Biblia, cuando hubo conquista de territorios, tantas guerras sangrientas que se dieron. Sí, pero ¿por qué? Porque eran pueblos paganos, pueblos que habían pactado con el enemigo, pueblos que no querían saber nada de Dios. Y Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para perdón de los pecados. Pero Dios también es fuego consumidor. En Romanos 9:15. La palabra cita, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera.
Así que no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Amados, nosotros hemos de entender que nuestros derechos están expuestos, postrados ante la voluntad de Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles y de las cosas invisibles, porque todo fue hecho por Él y para Él. Y así lo leemos en Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hoy hemos de ver, hermanos, que las cosas que traen opresión, las cosas que traen presión, que traen desánimo, que traen temor, que traen desconsuelo, no vienen de Dios. Ciertamente nosotros los hijos de Dios hemos de tener temor de Jehová, o sea, temor de Dios. Nuestra forma de ser, de actuar, de hablar, de comportarnos ha de estar dirigida por esos preceptos de Dios, por sus mandamientos, por su amor, porque Él nos amó, nosotros le amamos, y no es por miedo al que dirán, no es por miedo a lo que vendrá, sino es en obediencia, porque lo que quiere de nosotros es obediencia. Bien le decía el profeta Samuel a David: ¿se complace Dios en los sacrificios? Se complace Dios en la obediencia. De nada sirve que se hagan sacrificios, que se hagan esfuerzos, aunque den toda la ropa, el dinero, hagan muchos favores. Si no tienen a Jesucristo en su corazón, de nada sirve, porque hemos de reconocer que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay disolución sino vida eterna. Así nos lo dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno y lo perfecto que se nos da, viene de arriba, de Dios que creó los cielos y la tierra. Dios siempre es el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Así que nosotros no debemos de tener temor de lo que nos pueda hacer el hombre, ni debemos de tener temor de las acechanzas del enemigo y de los espíritus inmundos que ronden y caminen por esta tierra, porque mayor es Dios que está en nosotros que el que está en este mundo. Y esta es una de las diferencias que manifiesta el Espíritu Santo y que enfatiza y que hemos de entender. Estamos separados de este mundo. Nosotros no somos iguales a la tendencia de este mundo. ¿Quiénes? Los que somos hijos de Dios. Hay personas que sufren porque son hostigados, porque son maltratados, porque son objeto de violencia, de burlas, aún en sus recintos laborales o en sus lugares familiares o donde acostumbran estar. Hay personas que se levantan a burlarse. ¿Y por qué? Porque creen que eso es lo que tienen que hacer, porque eso es lo que les provoca el Espíritu Santo en nosotros, porque es como un choque frontal que hay entre los espíritus. A veces usted va a una tienda o a un restaurante o pasa por un lugar y una persona lo vuelve a ver feo, y una persona le habla descortésmente, y una persona lo humilla, le habla de una manera fea, y usted dice: pero ni siquiera he abierto la boca, solo he caminado, he pasado por aquí. Entienda hoy de una vez por todas que lo que hay en usted, que es el Espíritu Santo, porque usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón, marca una diferencia a su alrededor. Y entonces aquellos que no soportan la presencia de un hijo de Dios por el Espíritu Santo que lleva en él, por eso se enojan, por eso gritan, por eso ofenden, por eso se levantan en contra de otros. Pero el Señor nos dice que nosotros no debemos de desfallecer, no nos debemos de sentir mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra recompensa con Dios y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos.
Hay personas que andan por ahí que se hacen pasar por hijas de Dios. Hay personas que dicen tengo a Jesús en el corazón, pero su forma de hablar, sus actos, sus testimonios dan evidencia de que hay gente que está separada de Dios, que está yendo en pos de los placeres que tienen, que quieren embaucar, que quieren mentir, que quieren dañar. Gente que se confiesa hija de Dios, pero sus frutos demuestran lo contrario. Hoy dentro de esta palabra, las diferencias que el Espíritu Santo enfatiza es reconozca a quienes no son hijos de Dios, y no porque usted y yo lo digamos, porque la palabra de Dios dice, por los frutos los conoceréis. Y esta palabra la encontramos en Mateo 7, verso 15, que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. Si usted ve gente que habla como creyente, como hijo de Dios, si usted ve gente que se congrega en algún lugar, si usted ve gente que dice o hace muchas cosas en nombre de Dios, pero su actuar, su testimonio de vida va en contra de lo que dice la palabra de Dios, sepa que eso no es un hijo de Dios. Eso es como dice la palabra, como una cabra que se ha hecho pasar por oveja, pero que su actuar, su forma de ser discorda, no es igual a lo que realmente están sometidos a la voluntad de Dios. Y esto da pena, esto da vergüenza, porque hay infiltrados, gente mala, gente que practica maldad, gente que practica cosas ocultas relacionadas con el mal y se hacen pasar por creyentes. Pero haga usted la prueba, dígales que confiesen que Jesucristo es el Señor y que lo han aceptado en su corazón y que creen en la muerte y la resurrección de Jesucristo, y se van a dar cuenta que no lo pueden confesar si realmente no han sido libres, porque la palabra que estamos leyendo dice, si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Y junto con esto hemos de decir que hay una línea divisoria entre la gente que realmente está sometida con Dios y los que no son realmente gente creyente, gente temerosa de Dios, gente que vive por Dios. Y esa gente la podemos reconocer porque hay gente que viola los derechos de los demás, física, emocional, económica y de todas las maneras posibles en contra de su prójimo. Aquellos que tienen problemas de adicciones, los que son estafadores, los que son mentirosos, los que son engañadores, los que son asesinos y los que son perdidos. Y tal vez usted dice, queda muy claro, los puedo identificar por su manera de ser y de actuar. Pero hoy yo también le tengo que decir que hay gente que se nota, que se deja ver amigable, que hay gente que se deja ver amistosa, que se ve culta, que se ve amable, que puede que lo invite a usted a su casa para tomarse un té, para compartir con usted, que puede ser una persona que le invita a reuniones de cosas buenas. ¿Por qué? Porque tienen apariencia de ser buenos, mas sin embargo son diferentes porque ni siquiera tienen a Jesucristo en su corazón. Son personas amables, son personas que tienen prácticas de valores y de cosas buenas, mas sin embargo tienen el espíritu de este mundo, el espíritu del primer Adán y no el espíritu del último Adán, que es Cristo. Hemos de entender la frase que dijimos el día de ayer: el que ha nacido una vez persigue al que ha nacido dos veces. Muchas veces vemos gente que ha tenido ponencias, que ha hecho ayudas, que han sido altruistas. Pero si no tienen a Jesucristo en su corazón, de nada les sirve. Y hemos de entender que hay una línea divisoria, una línea que nos divide dentro de los que somos nacidos del nuevo espíritu, del espíritu de verdad, del espíritu de Dios, y aquellos que no han nacido del espíritu de Dios. Pueden que
ellos piensen que nosotros somos ridículos, que hablamos y nos comportamos de manera aburrida. Puede que sean ofensivos con nosotros, que nos insulten, pero hoy usted y yo debemos de entender que nosotros le pertenecemos a Dios y que este mundo no es de este hogar, no es de este lugar, nuestra pertenencia, sino que nosotros le pertenecemos a Dios. Los que somos hijos de Dios, somos aquellos que estamos ungidos por el Espíritu Santo. Somos gente que nos hemos regenerado. Somos gente que con nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, de ser, de hablar, de comportarnos, en todas las áreas, no sesgado, en todas las áreas, en todos los lugares, en todos los entornos, se muestra que Cristo tiene el control de nuestras vidas. Y damos gracias al Espíritu Santo porque realmente Él es el que convence de pecado, pero también Él es el que redarguye. Hemos de entender que no somos perfectos, que somos humanos, porque estamos dentro de este mundo. Mas, sin embargo, es su Espíritu Santo, el que Dios ha enviado para que nos ayude, para que nosotros podamos vivir en santidad, para que nosotros vivamos en humildad, para que vivamos en arrepentimiento, en obediencia, en fidelidad, cargando la cruz que ha sido diseñada para cada uno de nosotros y donde entendamos que la morada que somos nosotros, nuestro cuerpo, espíritu, alma y mente, es morada del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo reposa ahí. Así como hizo la paloma que reposó sobre Jesús, así como el fuego estuvo cerca del pueblo de Israel, esa columna de fuego para alumbrarlos, para calentarlos en la noche, para librarlos de todo animal que quisiera estropearlos, o como esa columna de nube que los cubría y los protegía del mal clima, de que el sol los pudiera quemar, los pudiera dañar, les daba sombra. Así está el Espíritu Santo cubriéndonos, protegiéndonos, ayudándonos. Usted puede decir, me cuesta mucho, pero acuérdese que Jesús y Dios está con nosotros. Y la palabra que Dios le decía al apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Todos esos pensamientos de positivismo, todo lo que tenga que ver con neurolingüística, que tenga que ver con preparación de la mente, predisposición de las personas, manipulación, todo lo que tenga que ver con agorero, con adivino, con hechicero, con magia blanca, con magia del color que le quieran poner. Hemos de entender que eso está alejado de Cristo, que eso no es de Dios, que eso no es parte de los hijos de Dios. Que le están hablando con muertos, practicar el espiritismo, eso no es parte de los hijos de Dios, eso no es parte de Dios. Nosotros hemos de entender que nosotros estamos ligados a Cristo y que Él está vivo, que Él es real, que lo podemos vivir, que lo podemos sentir, que lo podemos experimentar, que Él trae una plenitud para cada uno de nosotros. Y esto lo que quiere decir es, deje de tener baja autoestima, deje de subestimarse, deje de creerse poca cosa, deje de abrir su boca y estarse maldiciendo, diciendo adjetivos peyorativos, inútil, idiota, incompetente, porque nada de eso somos nosotros. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Si usted fracasa, si usted falla, si usted peca, dice la palabra que para eso tenemos por abogado a Jesucristo el justo, porque ya Él fue a la cruz y murió por nosotros. Y cuando nosotros venimos ante Jesús y nos arrepentimos, es su sangre la que nos cubre. Y entonces Dios Padre nos ve por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo y nos reconoce. ¿Qué más podemos pedir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo invito a orar. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Es palabra clara, es palabra directa, es palabra viva.
Estamos viviendo en un momento donde el enemigo está desatado de una manera que viene levantándose agresivamente en contra de los hijos de Dios para traer confusión, para traer infiltrados, para que la gente crea que nosotros somos gente rara porque tenemos un mal comportamiento, porque manipulamos, porque embaucamos, porque mentimos, pero lejos de eso, no. Nosotros somos gente temerosa de Dios, que vivimos en santidad, que proclamamos a Cristo porque la oportunidad de redención que hemos tenido, queremos que otros la tengan, porque mientras hay vida, dice la palabra de Dios, hay esperanza. Y oramos por los hijos pródigos, aquellos que conocen de Jesucristo y se han apartado de la fe, para que vuelvan otra vez a la fe en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo, y disfruten de la ayuda que da el Espíritu Santo. Y oramos por los inconversos, por aquellos que nunca han escuchado o que han escuchado y se han resistido a la bondad, al amor, a la pasión que Dios tiene por ellos, para que vengan a conocer de Cristo. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual se envió, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Lo invito para que el día de mañana me acompañe. El tema que desarrollaremos será el Espíritu Santo, una presencia incómoda. Y seguimos desenmascarando lo que hay que desenmascarar para que todos quedemos claros que Cristo es claro, es vida, es transparencia, es amor y es verdad. Un abrazo. Que pase muy bien.